Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a comenzar una serie que se llama Trabajo en Equipo. Trabajo en equipo. Y nuestro tema de hoy se llama Perseverando en la unidad. Perseverando en la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos y pedimos tu ayuda, tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Para hacer un trabajo en equipo, debemos de perseverar en la unidad familiar. Diga conmigo, primero es de adentro para afuera, ¿verdad? Primero en la familia y después nos proyectamos afuera. Dios instituyó la familia y en la familia tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. El papá tiene responsabilidades afuera en su trabajo, pero también en su casa. ¿Verdad, varones? Pero también tiene derechos. El padre es proveedor, trabaja para traer el pan. Eso es parte de su responsabilidad. Pero también gobierna en casa. ¿Y cómo es que manifiesta su gobierno? A través del servicio. Pero también tiene derechos. Tiene derechos de descansar un poco antes de entrar en acción al servicio en casa, haciendo un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se cree que el padre tiene la responsabilidad de ser proveedor, pero piensa, ¿cómo voy a formar a la familia? Sino a través del servicio, a través del ejemplo. ¿Cierto? La mamá tiene responsabilidades en casa, pero también en el trabajo, si es que trabaja, y también en el ministerio. Así es que son muchas responsabilidades en casa, pero también en el trabajo administra, dirige, supervisa. Trabajo en el ministerio, si enseñas, administras, diriges, coordinas trabajo, pero también tiene derechos. Derecho de descansar, derecho de que le apoyen. Así es que el varón no se puede hacer de la vista gorda, o sea,
que la tiene tan gorda que no ve, que cuando llega la mujer está atareada con los niños en el baño, la cena, la casa recogida, y él llega y nada más dice: soy proveedor. No, trabajo en equipo. Porque los hijos se van a formar o se van a deformar. Si los hijos ven un ejemplo en los padres, ellos van a querer seguir ese ejemplo. Si el padre apoya, los hijos por ende empiezan a ayudar. Así es que la madre también tiene derecho de descansar. Así es que si la madre está cansada o se siente enferma y se acuesta, el hombre no debe de decir que es floja, porque también tiene derecho de descansar. También tiene derecho de recibir el fruto de lo mucho que ha sembrado. La ayuda de los hijos. El que los varoncitos le ayuden a mamá a cargar los bultos pesados. Los hijos, como punto número 3, también tienen responsabilidades en casa. A ver, los hijos, ¿qué dicen? A ver, levanten la mano los hijos. Yo les hago a ustedes esa pregunta: ¿tienen responsabilidades en casa? Muy débil. ¿Tienen responsabilidades en la escuela? Algunos tienen responsabilidades en el trabajo porque también ya trabajan. El hecho de que los hijos estudien o trabajen no les da derecho de ser irresponsables o de incumplir en sus responsabilidades. Los hijos cuando crecen hay que enseñarlos. Si es mujer, enseñarla a lavar la ropa, enseñarla a cocinar, cómo se limpia, cómo se barre, cómo se pega un botón. Esa es la función. Que una mujer virtuosa no es virtuosa porque 24 horas recoge todo lo que los demás tiran. Una mujer virtuosa se dedica a formar a los hijos. Me impactó mucho mi nieta, tiene 4 años, y su mamá le ha enseñado, se sube en un banquito y se pone a lavar su ropa. Y se pone a lavar la loza. Y le gusta, porque su mamá le ha transmitido ese gozo. Y yo recuerdo que cuando me visita, estoy cocinando y estoy picando el jitomate, la verdura, y me dice: abuela, ¿te puedo ayudar? Y yo le digo: claro que sí. Mira, ahorita ya terminé de picar la verdura, así es que voy a poner la vasija aquí abajo y tú la vas a arrastrar hasta que llegue a la palangana. Y me dice: sí. Y empieza a hacerlo y después me pregunta: ¿lo hice bien? Y yo le dije: sí, lo hiciste excelente. Qué linda. Y me dice: gracias, abuela, por la oportunidad que me das de ayudarte. Y yo me quedé así, porque tiene un lenguaje bien propio. Ellos van a reflejar a sus padres. Y el varón debe ser todo un hombre, no un macho, que le dice a la hermana: tú sírvele, porque a los varones hay que servirles. Qué lindo es que el esposo a veces nos sirva.
y disfrutar de un desayuno o de un platillo que ellos mismos hacen y preparan, o de un masaje que te dan. También tiene derechos de descansar, derechos de pasear, derechos de sociabilizar. Pero hay hijos que no les permiten sociabilizar. Y no es que sea malo sociabilizar, es con quien lo haces. Amén. Si los padres establecen los principios bíblicos en los cuales los hijos tienen que cuidar esa sociabilización, no deben de decir, es que no me dejan. Más bien, me están protegiendo de algo que a Dios no le agrada. Pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Verdad? ¿Con quiénes lo puedo hacer? Comprender bien estos principios y estos derechos nos hacen comprender los principios de unidad. Sin estos principios no hay trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir unidad en la Biblia? La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. La acción de estar de acuerdo y en armonía. O del griego genotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Así es que cuando estamos hablando de unidad, definitivamente estamos hablando de ser uno con Dios. Porque estos pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Son más perfectos que nuestros pensamientos. Así es que unidad es la acción de tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y los propósitos de Dios. Estamos hablando de la unidad de Dios. Yo no puedo unirme a nadie más si no estoy unida en el mismo pensamiento con Dios, en el mismo principio de Dios, en el mismo sentir de Dios. Así es que me estoy refiriendo a los pensamientos de Dios. Primeramente, estamos de acuerdo y en armonía con Dios. Se usa en el Antiguo Testamento en el sentido de unión de personas. Génesis capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1. Aquí nos habla de dos personajes, Abraham y Lot. En el título dice, se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Recuerdan? Lot era el sobrino de Abraham, y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, pero Abraham se llevó a Lot. Verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai.
al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Se fijan? Unidad con Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero Lot fue bendecido por causa de Abraham. Hay algunos que son bendecidos por causa de otros. Génesis 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, dice que tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y por causa de eso hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué dice? Cuando tenemos la unidad de Dios, que no haya altercado entre unos y otros. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La motivación de Abraham era correcta, porque en esa unidad de Dios y en ese acuerdo le estaba dando libertad. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Diga conmigo, vio. Aquí vamos a definir si era el sentimiento de Dios o el sentimiento del hombre. Y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea, si se fijan, ahí hubo acuerdos. Abraham acampó en la tierra de Canaán, verso 12, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero Lot decidió. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar. Y Dios bendijo a Abraham. Ellos tuvieron comunes acuerdos. Ahora, vamos a ver qué significa unidad. Unidad es la acción de estar de acuerdo y en armonía. ¿Qué incluye la unidad de Dios? La unidad de Dios incluye dos pensamientos primarios. Número 1, la singularidad. Y número 2, la unidad de su carácter. La singularidad de Dios se da
en el hecho de que existe una sola persona o un solo Dios único en el universo. Y Él es la fuente suprema y gobernadora de todas las cosas. De su singularidad parten sus pensamientos, sus verdades, que nos ayudarán a aclarar nuestra mente y a marchar en unidad con Dios. La unidad de su carácter. Dios es uno, de Él parte todo. Él es un solo ser. Desde antes que el universo existiera. Él es el autoexistente, o sea, de Él viene todo. Él fue el que nos hizo. De Él es la visión. De Él es el plan de la familia. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Porque si Dios es uno, entonces necesitamos entender que todo principio que nosotros necesitemos, aún para solucionar nuestros conflictos, vienen de Él, porque Él nos hizo. Es como aquel hombre Henry Ford, que inventó un auto. De pronto iba por el camino y se detuvo porque vio que un hombre estaba tratando de arreglar un auto. Parece ser que ese hombre ya tenía como 7 horas tratando de arreglar ese auto. Y este hombre se baja y dice, ¿le puedo ayudar? Ay, ¿cómo cree que me puedo ayudar si tengo 7 horas aquí metiéndole mano y no sucede nada? Y le dijo, por favor, siga las instrucciones. Mire, esta pieza tiene que ir de esta manera. Y se le quedaba mirando. Hágalo. Y entonces engrana la pieza como le estaba diciendo y dice, ahora enciéndalo. Y enciende y funciona. Y volteó y le dijo, ¿quién es usted? Soy Henry Ford, el que hizo el auto. Así es que cuando algo se te descompone, pues no vas a ir ni con el psiquiatra, no vas a ir ni con el psicólogo, porque sabes que lo que se te descompuso, tienes que ir con el que lo hizo. ¿O no es cierto? Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ellos eran uno, el mismo plan, el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma visión. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que cuando en tu casa ven que hay armonía, dicen, explícame por qué razón. Yo quiero saber por qué. Y es cuando tú testificas del poder de Dios. Porque hay la unidad de Dios, la unidad familiar. En nuestra mente humana, cada cabeza es un mundo. Pero no vamos a solucionar nuestras situaciones o nuestros conflictos
con el pensamiento humano. Eso no funciona. La unidad viene de Dios. Aquí dice que Dios es uno. Todo parte de su carácter. A nadie más vamos a acudir cuando necesitamos algún consejo. ¿O no es cierto? Vea la palabra. ¿Qué dice Dios? Te voy a dejar una tarea. En un cuaderno limpio, empieza a recopilar todos los versículos que te pueden ayudar para saber cómo solucionar el problema que te aqueja. Y algunos dicen, no siento. No, yo quiero el sentimiento de Dios, no mi sentimiento humano. ¿Sí? No quiero mi pensamiento humano, el pensamiento de Dios, lo que Dios dice. Todo parte de su carácter. A nadie más vamos a acudir cuando necesitamos algún consejo, sino al único Dios que sabe todas las cosas. Y que nos da vida a través de su palabra. ¿Por qué es importante mencionar que Dios es uno? ¿Y cómo quiere que funcionemos en unidad? Número uno, porque Él es el único Dios verdadero, porque Él siempre te va a decir la verdad, porque Él es la esencia de todas las cosas. Él es el Dios creador y de Él viene todo el plan para la humanidad, para la familia, para la iglesia. ¿De quién? De Él. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia está formada por familias. Y en una familia debe de haber acuerdos. ¿Por qué hay muchos problemas? Porque no hay acuerdos de Dios. Cada uno tiene sus argumentos, pero no son los acuerdos de Dios. Y por lo tanto no hay armonía. Pero para estar de acuerdo debo de mencionar en qué están basados esos acuerdos. Todos los acuerdos están basados en su palabra. ¿Quieres la vida de Dios? Busca los acuerdos de Dios, los principios de Dios. Un doctor puede saber mucho de medicina, pero cuando tú vas y lo consultas y le dices, tengo esto, aquí me duele. Entonces él trata de discernir qué es lo que te está pasando para darte exactamente la medicina para aquello que te aqueja, porque él es el especialista, ¿verdad? Y cuando algo se nos descompone, vamos con el Señor. Dile a tu compañero, ¿de veras? ¿De veras vas con el Señor? Así es que todos los acuerdos están basados en su palabra, que los encontramos a través de principios espirituales que ya nos están marcando una dirección. Y que lógicamente su palabra debemos de manejarla en un equilibrio perfecto. Diga conmigo, equilibrio perfecto.
y que debemos trazarla bien, tomando los contextos para que no usemos la palabra que golpea o corta. Pues así solo resalta la manipulación que la persona usa para su propia conveniencia. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. ¿Qué significa que usa bien? Significa, según el griego, hacer un corte derecho. Significa figurativamente dividir o exponer correctamente el mensaje divino. Y esto no nada más es cuando enseñamos o predicamos, sino exponer el mensaje divino, y tiene que ver también con nuestras motivaciones. ¿Cómo? ¿Qué hay en nuestro corazón? El usar bien la palabra implica tener un conocimiento para poder trazarla. ¿Qué dice? Conocimiento. Si hay alguna necesidad que te aqueja, debes de tener un conocimiento para saber trazarla. El conocimiento se logra estudiando. Por eso te dije de la tarea, en tu cuaderno pon muchas semillitas. ¿Cómo le podría dar en la torre a mi carne? Y empiezas a buscar. Si sabes que empiezas a llenarte de soberbia, empiezas a preguntar, dame todos los versículos que hablen de soberbia. Y te los empiezas a aplicar. Porque cuando tenemos problemas, siempre el otro es el culpable. Y di tú, yo no. Cuando vamos a pedir consejo, pedimos consejo para culpar a aquella persona, pero no dices, vengo aquí porque quiero verdaderamente que mi vida sea transformada. Hay problemas en mi familia. Y yo necesito saber qué debo hacer y qué hay en mí. Qué diferente, ¿verdad? Como punto número 2, se necesita sabiduría para exponer la verdad. Sabiduría para saber exponerla. Como dijimos, el conocimiento se logra estudiando según Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice? Escudriñar las Escrituras. Esto es estudiar. Escudriñar significa cavar como en un pozo profundo para sacar los tesoros. La sabiduría se logra separando las Escrituras que te van a ayudar a exponer el conocimiento. Empezamos a perder la batalla cuando ni siquiera sabemos llegar a acuerdos, cuando no nos comunicamos.
Cuando no hablamos. Cuando no sabemos cómo compartir ese conocimiento. Y aplicarlas de una manera genuina y correcta, sin tratar de manipular la palabra. Y aquí vamos a ver cuáles son los obstáculos que impiden la unidad como trabajo en equipo. Estamos hablando ahorita de la familia. Obstáculos que impiden la unidad para hacer trabajo en equipo. ¿Cómo es una persona manipuladora? Es una persona que se muestra que da pena verla. Usa esa actitud, provocar compasión. Y la mira el esposo y se ve llena de tristeza. Así es que remueve toda esa situación y provoca. De la misma forma, sucede con la culpa y el miedo. ¿Por qué no hiciste esto? Es que tenía miedo. ¿Por qué no mataste la cucaracha? Es que tenía miedo. Levanta muy alto el pie, porque somos la creación superior. ¿O no? Dejas correr esa cucaracha gorda y sabes que se va a proliferar. Esto es habitual entre las estrategias o tipos de manipulación para conseguir lo que la persona desea. La tristeza, cuando se traza bien la palabra, esta discierne las intenciones y los pensamientos cerrados del corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva? Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ahí está el círculo vicioso de problemas. Y muchas veces el varón permite que la mujer tome el dominio y el control. Y en lugar de ser un varón lleno del Espíritu Santo, con discernimiento para saber usar la espada que discierna las intenciones del corazón, se va hasta el piso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Qué importante es conocer la palabra y usarla correctamente para redarguir un corazón. Así es que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué? La palabra. No necesitas ir al psicólogo. No necesitas llenarte de tristeza a tal grado que te enfermes. Necesitas discernir. Debemos actuar como cristianos que conocemos su palabra para saber usarla bien y no permitir que el enemigo tome ventaja. Con una esposa o con un esposo manipulador, porque también hay esposos manipuladores.
La palabra bien usada quebranta cualquier actitud errónea y no permite que el esposo o la esposa la inhabiliten. La manipulación es el obstáculo que rompe la unidad de Dios, si se lo permitimos. Otro de los puntos de manipulación es cuando la persona se muestra como víctima. Hacerse la víctima y explota continuamente. Eso es manipulación. Discierne. Y ministra conforme a los principios de Dios. Pero si no disciernes, no puedes ministrar, no puedes cortar para sanar. Y dice la persona, no, es que tú quieres más a tu mamá que a mí. Se muestran tristes, enfermas. Hay mujeres hipocondríacas que se inventan todas las enfermedades. Cuando no tiene una cosa, tiene la otra y todo está en su mente. Porque no quiere hacer lo que debe de hacer, porque siente que sus necesidades no están satisfechas. Y quiero decirte, mujer, que mis necesidades no me las va a llenar mi esposo, me las va a llenar Dios. Él puede ser una persona con cualidades y con defectos, pero el perfecto es Dios. Amén. El perfecto es Dios. Y no por eso nos vamos a ir hasta el piso porque falló, o porque no está llenando mis expectativas. Así es que muchas hacen eso para controlar al esposo o viceversa. Muchas personas manipuladoras se esconden y se escudan tras ese papel de víctima y se aprovechan de ciertas situaciones que no les favorecen, sean reales o no, para conseguir de la otra parte su objetivo o su beneficio. Pero dile a tu compañero, no, yo no sé nada de eso, no están hablando de mí. También el manipulador usa mucho la mentira. Un básico entre los básicos: tergiversar, inventar, falsear, exagerar, engañar, no decir claramente la verdad. Y mentir directamente es súper común y habitual a la hora de manipular. Una persona que miente no te verá ojo a ojo. La persona que miente no contesta a las preguntas que le haces, las evade, cantinflea. Sí, no, es que, espera. Da muchas vueltas, no dice claramente la verdad. ¿Cómo aplicaremos la palabra exactamente para la necesidad que se presente? Ejemplo. Cuando el esposo le dice a la esposa, ¿sí sabes que la palabra dice que debes de someterte? Pero lo hace para alcanzar algún fin. Por ejemplo, es día que vas a ministrar y él dice, ¿me puedes acompañar al banco o a hacer unos pagos?
exactamente cuando va a ministrar. Dice, la palabra dice que te sometas. Eso es manipulación. Esta actuación me dice que no está obrando con rectitud, sino que está manipulando la palabra para lograr su objetivo. ¿Qué está mostrando? ¿Que Él es más importante que Dios? ¿O obstaculizar la obra? Y ella responde, sí, querido esposo, pero te pido de favor que respetes los acuerdos. Para que haya unidad debe de haber acuerdos. Se tiene que hablar, se tiene que comunicar. Y quedamos que tú me ibas a respaldar en el ministerio. Y sería muy sabio que apuntaras en un pizarrón o en tu teléfono un recordatorio que diga, este día ella tiene clase de pastoreo. Y si él es recto, va a decir, tiene razón. Y si tiene otras motivaciones, te presionará para que lo hagas. Amós 3:3 dice, ¿marcharán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Unidad es a través de acuerdos. Tiene que haber armonía. Y la palabra es armoniosa. Y la esposa dice, a ver mi amor, déjame compartirte unos versículos, porque él dice que es cristiano. Cuando a Dios haces promesa, Eclesiastés 5:4, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Me estás diciendo insensato? ¿Yo? Ahí dice. Cuando hay acuerdos es delante de Dios. Delante de Dios. Pues Él es singular. Él es inmutable. Él no cambia de opinión. ¿Cómo es el carácter de Dios? Inmutable. ¿Cómo debemos de ser nosotros? No cambiar de color, ¿verdad? No ser mutables. O sea que estamos cambiando de opinión, porque no es por sentimientos. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Verdad? Y cuando sentimos que la palabra nos pega como espada, nos tratamos de defender y justificar. ¿Lo estarán diciendo por mí? Dile a tu compañero, pues ¿por quién más? Pues no le vamos a predicar a las piedras o qué. Su unidad está basada en su carácter, sus promesas, sus pensamientos. Ejemplo, comunes acuerdos con la pareja haciendo trabajo en equipo. Ya me estoy adelantando a lo de Cancún. Dios dijo, serán una sola carne. ¿Verdad? ¿Se fijan? Es la unidad compuesta de uno. Son dos, pero son uno porque tienen el mismo pensamiento. No tenemos por qué pensar diferente. O sea, se mira el esposo y la esposa y dice, en esta situación ni tú ni yo. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Amén. ¿Cómo es esto? Aunque son dos, pueden marchar en la misma idea y pensamiento si adoptan el principio de unidad de Dios.
Por ejemplo, tener la capacidad de ponerse de acuerdo. Y eso no depende de lo que la esposa piense o de lo que el esposo piense, que yo ya me adelanté al ejemplo, sino que todo parte del carácter de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos al principio de Abraham y Lot? ¿Cómo llegaron a los comunes acuerdos? Ya no podemos estar juntos, hay problemas, ha crecido los rebaños, entonces tú te vas a la derecha y yo a la izquierda. Llegaron a comunes acuerdos y se solucionó el conflicto. Dios no es variable. Conforme a su carácter determina las decisiones. Por lo tanto, es inmutable, es firme, no fluctúa. No es como las olas del mar. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar de opinión. Siempre las respuestas de Dios van a ser conforme a su carácter, a sus principios. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás que se enoje que después que has dado esa promesa no la has cumplido? Ahora, el esposo en el hogar gobierna. Y es bíblico que la mujer obedezca. Si la casa está tirada y él le dice: por favor, necesito que te organices para que la casa esté limpia. ¿Eso es bíblico? Sí. Hay que llegar a acuerdos, no es: ay, es que no siento. Yo tampoco siento pagar la luz, pero si no la pago, me la cortan, ¿verdad? No es por sentimientos. Dios quiere el bien para nuestro matrimonio, quiere estabilidad, quiere firmeza en las convicciones. Trabajo en equipo en cuanto a las cosas prácticas. Yo en lo personal, cuando me levanto a dar de desayunar, aunque yo tengo todo previsto desde un día antes solo para calentar el guiso, pero hay que calentar tortillas, servir, preparar la mesa, encender la cafetera. Nosotras estamos trabajando y observamos cómo el varón llega y se sienta, tiene su teléfono escuchando música o prédicas o noticias. Aunque yo sé mi función, antes en el fondo pensaba: ¿por qué si andamos deprisa, por qué no se acomide? Pero yo estaba errando, pues solo lo pensaba imaginando que él se daría cuenta de la situación. Pero unidad es llegar a acuerdos. ¿Cómo se llega a acuerdos? Hablando, comunicando, haciéndolo correctamente, con un espíritu afable, apacible, con amor
y saber pedir las cosas por favor. Ejemplo, yo le digo a mi esposo, amor, ¿puedes servir el café por favor? Y él me dice, claro que sí. Y yo, wow. Amor, mientras caliento tortilla, ¿puedes darle al gatito de comer? Porque mis hijos ya se casaron y tengo un gato hermoso, que tiene ojos verdes. Dice que es el único que ha salido a mis ojos. Y él dice, claro que sí. Y hacemos un buen trabajo en equipo. Pero también hay que hacer un trabajo en equipo con los hijos. ¿O qué crees, que la mujer es la que los está formando? Sin tener la imagen del padre, porque niños crecen sin identidad, porque no tienen la imagen del padre en el hogar. En el hogar no se espera que haya machos, que haya hombres de verdad. Por esa razón, la ayuda mutua que da el esposo es ejemplo aún para los hijos varones. Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No es fácil hacer el bien y ayudar mutuamente, pero dice el mismo verso que de esos sacrificios se agrada Dios. El esposo viene cansado, pero la mujer ya está cansada, ya está trabajada. Es toda una administración en el hogar. Administrar, ordenar, lavar, planchar, y si no tiene servidores, imagínate. Las mamás deben estar haciendo partícipe a las hijas adolescentes. Tienen que aprender a hacer de comer. ¿Sabe? ¿Sí? No se espera que sepan hacer maruchans, que tengan gusto por la comida, por la alimentación, por el buen comer, por el hacerlo con gusto, con amor. Que aprendan a lavar. Porque imagínate, hay jovencitas, sí, estoy aprendiendo a lavar, y avientan todo a la lavadora y lo sacan y huele a pura mugre. Hay que aprender a lavar, hay que aprender a seleccionar. Ropa blanca aparte, las manchas se tratan antes. La ropa negra se pone al revés para que no tenga bolitas. Ahora ya sé por qué tienen bolitas. Los papás deben hacer partícipe a los varones, ayudarle a mamá a cargar los bultos pesados, a abrirle la puerta del auto si tiene auto, a lavar la loza, a barrer cuando sea necesario. O somos como cuando estábamos de solteros. Yo fui una hija de 12. A mí me toca en esta semana lavar la loza y de ahí no me muevo. Yo ya trabajé, así es que llego, sírvanme. No, el que no sirve, no sirve. El gobierno es a través del servicio. Es ser una fuente de vida, un ejemplo que deja huellas para seguir las pisadas. Enseñarles a mantener la casa limpia, porque
Una cosa es limpiar, ordenar, y la otra es mantener el orden. Y está el hijo, ay, se me antojó una naranja. Chilito en polvo, limón, pero ya dejé botado la botellita de chile, ya dejé botado el cuchillo, ya dejé botadas las servilletas y me salgo a disfrutar mi naranja. No, partiste la naranja, recoge el cuchillo, lávalo inmediatamente, toma la basura y ponla inmediatamente en el cesto. Eso se llama mantener el orden. Amén. Los padres debemos ir adelante en el ejemplo, guiarlos con amor, guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un adolescente que espera que todo le den en la boca sin acomedirse a nada, va a tener problemas en su vida futura o en su matrimonio más adelante. Cualquier hombre quiere una mujer virtuosa, no que pasó un torbellino por su casa. Todo tiene un lugar y todo tiene un orden. Hay que guiarles con amor. Siempre, hijo, te pido de favor, ¿puedes ponerle una bolsa de basura al cesto? Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Haciéndolo correctamente. Armonía. Estás diciendo lo correcto. Estás considerando al hijo, su valor, su estima. Evitar palabras que rompen la unidad, la armonía. Por ejemplo, hija, levántate y ayuda, estás toda desparramada sin hacer nada como un zángano. Porque muchos forman de una manera negativa. ¿Ve nomás las calificaciones que sacaste, cabeza de teflón? Evitar palabras como tú nunca sabes nada, no mueves un dedo. Cuando le hablas al esposo, ¿cómo deben de ser nuestras palabras para guardar la unidad? Nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ajá. ¿Para qué te sirve la sal? Para darle sabor. ¿Estás formando la vida de tus hijos? Hay que sazonarlos. Por eso dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. La sal limpia. La sal preserva. La sal purifica. Todo esto que les estoy hablando, me di cuenta que a veces podemos afectar la autoestima de los hijos. Porque si afectamos su autoestima, afectamos su futuro. No es solamente una palabra mal dicha. Es la falta de identidad que tiene un hijo con una estima abajo.
Tenemos que conocer cuáles son los fuertes y las áreas débiles de los hijos. Son diferentes. Mi hijo es perfeccionista, le gusta el orden, la limpieza. Ve una manchita y límpiate los pies. Mi hija es más relajada, más tranquila. Yo tuve que cambiar muchas palabras. Y decirle, hija, por favor, ¿puedes poner la toalla en el baño? Aunque se le haya olvidado 3 veces. Y le digo, no le digo, hija, se te volvió a olvidar, sino que le digo de nuevo, hija, ¿puedes poner la toalla en el baño? Ay, sí, mamá, no sé por qué se me olvida. No te preocupes, estás haciendo hábitos, lo vas a lograr. Hija, ¿puedes poner la bolsa en el cesto de basura? Gracias. Por favor. Cuando yo empecé a cambiar mi manera de hablar, de dirigirme, pude ver cómo Dios empezó a hacer algo grandioso en su corazón. Y ella me decía, ay mamá, es que a veces te escribo. Hola mami, te amo, ¿cómo estás? Y ando siempre bien, con mucho trabajo. Bien, ¿y tú? Y me dijo, mami, no está bien eso. Y yo le dije, sí, hija, tiene razón, no está bien eso. Ahora ando fuera y le escribo y le digo, hija, te amo, te extraño mucho. Ahora que ando allá afuera, he pensado mucho en ti. ¿Estás bien? Sembrando, abonando. Y antes me decía, ay mami, no te quiero, yo no te quiero contar nada. El diablo me dijo, no le digas nada a tu mamá. Pero ¿sabes qué? Siento que te debo de decir. Y qué tremendo es cuando los hijos van con otros para ser escuchados. Ahora ella viene y a veces toma una postura como cuando era pequeña y estoy escribiendo en el escritorio y pone su carita en mi espalda. Y me manda una elefantita con el elefantito así colgando. Y es lo mismo que hacemos como maestros. Podemos levantar la dignidad, la autoestima de un niño, o podemos marcarlo para toda la vida de una manera negativa, solo por nuestro perfeccionismo. Nunca se nos olvide. Gracias por hacer eso. Qué lindo te quedó el trabajo. El reconocimiento de lo que hacen. Lo hiciste muy bien, excelente. El conocimiento de cada uno es básico. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Para no provocarlos a ira, como dice Efesios. Y deje de decirle, Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar. ¿Para qué son los planes de Dios para nosotros? Para nuestro bienestar, no para su mal.
Son planes de darles un futuro y una esperanza. Estamos proyectándolos para el futuro. Mirarlos a los ojos y decirles: te amo, tú vales. Esos temores que a veces vemos que ellos tienen, ayudarlos a superarlos. Tú puedes, eres muy inteligente. Ay, siento que no voy a poder. Sí puedes, aquí yo estoy cerca, te voy a guiar. Fíjense qué bonito dice la versión de Colosenses, la versión en Biblia para todos. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Ahí dice: así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Qué hermoso, ¿verdad? Tendrán una buena respuesta. Eso provoca la unidad, los comunes acuerdos. Qué tremendo. Ahí está, su palabra es viva. Así es que perseveremos en la unidad de Dios, mirándolo a Él, estando unidos a Dios, estando unidos a sus principios. Que el conocimiento que tengamos lo sepamos descifrar, de tal manera que tomemos esa palabra para que produzca vida en los corazones, que podemos llegar a comunes acuerdos. ¿Cuántas veces cuando tratamos un asunto vamos en contra de la persona y le herimos mutuamente? Y le herimos. Pero cuando se trata un asunto, se habla del problema, no se va en contra de las personas. No romper la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, yendo con el esposo y hablando inadecuadamente. Es que tú eres esto y esto y esto y esto. No podemos ir en contra de personas, hay que hablar del problema. Hay que guardar la unidad del espíritu, el amor, el respeto. Llegar a los acuerdos de Dios para que la familia pueda producir vida de adentro para afuera. Si tenemos familias fuertes, vamos a tener una iglesia todavía más fuerte y poderosa. Y otros van a decir: yo quiero de Jesús. Yo quiero de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que no regresa vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello, para lo que es enviado. Gracias por el consejo de tu palabra. Mi Señor, que tomemos tus principios y los llevemos a la práctica. Sí, mi Dios, porque queremos ser uno contigo. Tú eres el sabio de sabios, el que sabes todo, el que lo hiciste todo. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ayúdanos, Señor, a escuchar con ese oído espiritual y saber tomar tus principios y producir tu vida en nuestra familia y aún en los niños a los cuales nosotros ministramos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.